Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice un gato Catrina. Espero que te guste. Mide 17 centímetros con todo y orejas, 15 centímetros sin orejas. Vean su colita. Es como para que hagas un llaverito para el bolso. Si quieres ponerle bigotes, también puedes ponerle bigotes. Yo no le puse, pero eso es al gusto. Los colores van al gusto. Y el gato lo puedes también cambiar de color. Ahorita sí es válido todo. Podría quedarte como alebrije. También puede ser. En tonos de alebrije, pero no. El alebrije tendríamos que haber puesto otra forma. O sea, cabeza de gato, cuerpo de oso, o sea, cosas así. Espero que me regales una manita arriba, un lindo comentario y que si no estás suscrito en mi canal, te animes a ver mis videos y que eso te anime a que te suscribas. ¿Ok? A continuación voy a dar la lista de materiales. Hola, ¿ya vieron que hice a un gatito Catrina? Así le voy a poner, gatito Catrina. Vamos a necesitar estambre del que tú gustes. Yo voy a utilizar angorita, pero tú puedes utilizar el que quieras, no hay problema. Vamos a necesitar estambre blanco para el cuerpo. Lo voy a hacer en blanco. El negro para la colita, porque va blanco con negro. El verde, amarillo, rosa fosforescente o mexicano, azul como muy llamativo, es para bordar detalles en la cabeza del gatito. Vamos a necesitar, miren, estas yo las consigo con Encantito de Cielo. Si tú entras a mi canal, hasta abajo viene recomendación de canal. Ahí encuentras su link y le pides que si te puede vender flores troqueladas. Ella me las vende así. O las quieres hacer tú en fieltro. Ahí sí es al gusto. Ay, perdónenme. Y hago 2 círculos grandes de 3.5 centímetros de diámetro. Estos sí son a fuerzas en color negro porque son los ojos del gatito. Lo de la flor de atrás, esa yo se las compro a ella. Ella las troquela y las vende. Y también me vendió estas dos. O sea que le puedes decir que si te puede vender troqueladas en fieltro y los colores que tú gustes. Entonces, ahí les dejo el tip de que ella los vende. Que estoy pensando de comprarme mi troquel y yo hacerlas, porque sí, estoy viendo eso. Porque no, ya estoy... Porque pues sí se tardan en enviar y cosillas así. No ella, sino todos, o sea, todos los envíos se tardan. Entonces, pues ya quiero mejor ya tenerlo listo para yo hacerlo, porque estas las uso muchísimo. Voy a poner una nariz pequeñita de 1,5 centímetros de largo en color negro. Ay, miren, aquí viene un... Ahí está. En color negro. Y ay, es que esas me lastiman y ya hasta me cortan. Ok, en terciopelo. Yo la conseguí en terciopelo. Yo creo que sí la consiguen. Si no, pues hagan las tejidas. Eso también puede ser. Y necesitamos un gancho del número 3. Y creo que ya. Y el relleno, obvio, pero creo que ya. Es todo. Entonces voy a comenzar con los brazos.
Ok, vamos a hacer el bracito y vamos a hacer esto. Es 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. De la vuelta 2 a la 8 vamos a tejer punto por punto. Son 6 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Se cierra con un punto deslizado y sube con una cadena. ¿Ok? Así. Cierro con el punto deslizado. Volteo el tejido. Así. Y empiezo con una cadena. Y donde hago la cadena, ahí mismo empiezo el primer punto. Lo tejo, lo relleno, rematamos y va a quedar así. ¿Ok? Entonces, vamos a tejerlo y regresamos. ¿Sale? Ok, miren, ya terminé las 2 manitas. Y entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a hacer las piernas. Dejo esto a un lado y vamos a hacer las 2 piernitas. La primera se puede rematar, la segunda no. Vamos a comenzar tejiendo 2 cadenas. A ver. Ahí quedó apretada. Hago 1, 2 y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta hago una cadena, un punto bajo, un aumento 3 veces. Y me va a dar un total de 9 puntos bajos. 2, y 3. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Y de la vuelta 3 a la 10 vamos a tejer punto por punto. 9 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y tejo 2 piernitas. La segunda no la remato y la primera sí. ¿Ok? Entonces de la vuelta 3 a la 10, punto por punto y regresamos. Regresamos cuando ya tengamos las 2 piernitas. Ok, y lo primero que les dije que no rematáramos y yo rematé. O sea, ok, vamos a unir las piernitas. Entonces, vamos a empezar. Con la que no rematamos, hacemos una cadena y tejo 4 puntos bajos. 3, 4. Una cadena, tomo la otra pierna y tejo 9 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y tejo un punto bajo sobre la cadena que tejimos. Y luego tejo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Es que aquí fue el amarre, pero eso ahorita lo escondo. Ay, es que de veras que el cansancio te hace hacer tonterías.
Ok. Luego, en la vuelta 12 vamos a hacer casi lo mismo. Una cadena, 4 puntos bajos, 2, 3, 4. Un punto bajo sobre la cadena flotante y tejo 9 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y un punto bajo de la parte de en medio donde hicimos el primer punto de la cadena y luego 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5 y cierro la vuelta. Ok. Ok, miren, hice una modificación en las patitas. 2, 4, 6, 8. Le voy a hacer a 8 vueltas, no a 10. Yo lo pongo en el video para que ustedes la hagan a 8. Es que no, se ven muy feos, se ve muy patón y no va proporcional. Entonces, vamos a unir con lo mismo que hice ahorita, que son las 4 puntos bajos y todo eso. Entonces, eso lo dejo como lo habíamos hecho en el video, pero no se saquen de onda porque las piernitas se ven más largas. Pero eso es lo único que les iba a explicar y ahorita que yo lo estoy repitiendo, entonces lo dejo como estaba el video, pero va a ser con 8 vueltas en las piernitas. Ok, en la vuelta 11 y 12 voy a tejer punto por punto. Van a decir, no es cierto, ya dijiste la 11. No, acuérdense que esa modificación le voy a poner que son vueltas 10, 9 y 10. ¿Ok? Pero esta es la 11 y 12. Vamos a tejer punto por punto. Son 20 puntos bajos en cada vuelta. Los tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 13 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 4 veces y me va a dar un total de 16 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 14 y 15 voy a tejer punto por punto. ¿Ok? Son 16 puntos bajos. Los tejo y regreso. 16 puntos bajos en cada vuelta. Ok. Vamos a pegar los brazos en la vuelta 16. Parto la mitad del brazo. No, espérenme. Hago una cadena. Parto a la mitad del brazo y lo voy a unir por 2 puntos bajos. Va 1 y 2. Y tejo 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6 y tomo el otro brazo. Lo parto a la mitad y es 1, 2 y tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6 y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la vuelta 17 hago una cadena,
2 puntos bajos, una disminución. 4 veces. Y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 18 vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo y remato. Ok, dejo estambre para unir la cabeza. ¿Sale? Ok, miren, ya quedó el cuerpo. Entonces, ahora vamos a hacer la cabeza. Para la cabeza vamos a necesitar también estambre blanco. Y entonces vamos a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Subo con una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 hago una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. Ay, no es cierto. Un aumento. 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Ay, perdónenme. Son aumentos. Ahorita estamos en puro aumento. 3 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7, no es cierto, 2, 4, 5, 6. En la vuelta 6 vamos a tejer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 4 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 8 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Dejen, voy a marcar. Son 42 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, y va a ser el gatito grande, pero no, dije mejor así como llaverito. Y que cada quien porque muchas venden llaveritos, entonces pues así le sacas algo de dinero para lo de Halloween, ¿ok? O Día de Muertos. Ahora sí que es al gusto. Lo tejo y regreso de la vuelta 8 a la 15. Ok, en la vuelta 16 vamos a hacer 5 puntos bajos, una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 4, 5 y la disminución. 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo
y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 17 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, en la vuelta 18 vamos a hacer esto. Una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. En la vuelta 19 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. Voy a ir rellenando la cabeza conforme voy tejiendo. 2 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 20 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Y es la última vuelta. La tejo, remato en corto porque en el cuerpo fue que dejé el estambre para unirla al cuerpo. Y entonces, espérenme. Ay, bueno, termino y regreso. Ok, miren, va a quedar más o menos así. Me faltan las orejitas y la cola. Y necesito bordarle cosillas aquí y acá arriba. Entonces, vamos a unir la cabeza. 2, 4, 6. Entre la 7 y la 8 voy a poner la nariz. 2, 4, 6, 7. Sí, entre la 7 y la 8. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a unir la cabeza al cuerpo. Y entonces, así. Vamos a unir punto por punto porque son 12 puntos bajos del cuello y 12 de la cabeza. Entonces, lo uno, cadena por cadena y regreso. ¿Ok? Así. ¿Sale? Lo unimos y regresamos. Ok, pegué la naricita y voy a pegar los ojos porque creo que no me afecta el que los pegue. Porque creo que la costura es arriba de los ojitos. Sí, es arriba. Entonces, vamos a pegar los ojitos. Es que se supone que van en color azul. Bueno, no se supone. Yo quisiera hacerlos en el tono azul. Pero ya me acordé por qué no. Nomás tengo una de estas. Ay, pero creo que se ve mejor en verde. Se ve más vivo. Ok, entonces. Dejen guardo estas que tengo así en el cajoncito. Ok, entonces vamos a pegar primero el círculo negro.
así. Y luego el verde. Así. Yo sé que se ve muy ojón, pero se ve bonito. La verdad sí me gusta. Ya si ustedes los quieren hacer más pequeños los ojitos, ahí sí es al gusto. Yo nada más les doy sugerencias, pero ustedes realmente hacen como ustedes quieran el amigurumi. Entonces, hago esto. Es que el silicón está bien caro. Está subiendo muchísimo de precio. Miren. Así queda. Ya hice la orejita. Una orejita. Pero vamos a bordar. Voy a bordar en negro su boquita del gatito. Ya sé, me van a decir, es que tú no pones boquitas. No, pero creo que en esta ocasión sí lo amerita. Porque son los cachetitos del gatito. Vamos a hacer un nudo. Y hago esto. A la mitad de la nariz voy a poner una línea. Así. Y luego aquí, a la mitad, voy a hacer esto. Es aquí. Y otra vez. Espérenme. Voy a irme un poquito más para acá. Ahí está. Y a la mitad hago esto. Vean. Ahí está. Entonces, ahora, ¿para qué quería los colores? Voy a poner en azul la telaraña. Por eso agarré mis sobrantes de colores llamativos, porque si no, de hecho, le podemos poner... Es que van unos circulitos. Quiero poner unos circulitos aquí. Pero... espérenme. Que es un corrector de... Ay, ¿dónde lo puse? Aquí está. En mi vaso de agua. A ver. No, no quiere. Ay, estas moscas horribles. A ver. No me ha funcionado esto de ponerle corrector de pluma. No, creo que mejor pongo el fieltro blanco. Y hago hago unos circulitos blancos. Ok, vean, sí le da otra vista. Son dos puntitos. Y entonces, aquí en el centro voy a hacer esto. Voy a 2, 4 vueltas
y 2, 4, 4 vueltas. Así. Y luego 4 vueltas para acá. Y 4 vueltas para acá. 2, 4. Y luego en medio de la cruz voy a hacer una vuelta menos. Ajá, así. Así. Ahí está. Así. Y entonces empiezo a unir. Va a ser aquí. Bueno, vamos a agarrar esta. Y redondeo. Hagan de cuenta. Así. Y hago una telaraña. ¿Ok? Así. Y así la rodeo por todos lados. Ahorita voy a cambiar estambre porque no me alcanzó. Pero así le van a hacer. ¿Ok? Lo sigo cosiendo. Hago 2 hileras así. Y regreso. Ok. Aquí en la orilla, miren. Ya quedó, ¿no? Entonces en la orilla me voy a la otra esquina. Y aquí me voy a la otra esquina. Así. Y vean, queda la telaraña. Y aquí lo hice diferente porque como que me faltó una distancia, pero así. Así. No jalen tanto para que no se deforme la cabeza. Y aquí voy a irme para acá arriba para rematar. Remato. Clavo y lo mando a otra parte. Y vean, ya quedó. Entonces, van las orejitas aquí. Voy a pegar un cartoncito. Espérenme. En forma de triángulo. Agarran la orejita. Ahorita todavía no les digo cómo hacerla, pero van a hacer esto. Agarran la orejita y hacen esto. ¿Ok? Y recortamos. Y voy a pegarla a la oreja, a la parte de adelante de la oreja. Porque como que eso le va a dar más firmeza a la oreja y no va a parecer de perro o de oso, porque ahorita que la puse parecía oso, ¿eh? Entonces, esto va adentro y vean. Voy a redondear, ay, perdónenme. Voy a redondear
Y aquí le voy a quitar un poquito para que no agarre la última vuelta, para que la podamos coser al cuerpo. Y vean, sí le da la forma. Y la orejita va aquí. ¿Ok? Y me falta bordar unas guirnaldas en verde. No, mejor en amarillo. Dejen veo. Sí. Voy a pegar este adornito a la mitad de fieltro amarillo. Hagan de cuenta que están haciendo una calaverita que lleva muchos detallitos. Esto es al gusto. Ahora sí que sí es al gusto. Y voy a hacer unas guirnaldas de cada lado aquí. Y voy a pegarle lentejuela. Tengo lentejuela fosforescente, que en este tipo de muñeco, de calaveritas, se va a ver bonita. Miren, si tienen pintura textil, también les quedaría muy bien. Ay, pero ya sería mucho amarillo. Espérenme. Lo voy a hacer en otro color. En rosa. Lo hago en rosa. Ahorita hago una y regreso. Para que más o menos vean cómo. Pero eso sí ya es al gusto de cómo lo van a ir haciendo. Y me falta la colita del gato. ¿Ok? Entonces, hago esto. Ay, sí se ve mejor. Ay, se zafó. Es lo que no me gusta, que se zafa y no sale como yo quiero. Ay. Algo así. Y que traten de que quede igual, pero pues eso es al gusto. Oh, inicio con lo de la patita. Entonces. Algo así. Ahí está. Son como grequitas, como... algo así. Entonces, hacen algo parecido del otro lado. Si no te queda igual, no va a importar. No tienen que ser muy simétricas. Es que coser en tejido sí es muy, muy difícil. Bordar, más bien es bordar. Ahí está. Entonces, trato de hacer lo mismo del otro lado y regreso. Vean. Y aquí voy a poner unas lentejuelitas. Que de esas estoy pensando si las hago. Si pongo en este amarillo. O pongo en otros tonos. Porque en amarillo se verían bonitas, pero no sé si ya estaría, ya sería mucho. Aquí. 2. Algo así. Pero primero tengo que pegar las orejas. Y ahorita hago esto y les enseño a hacer las orejas. Ok, miren, ya va quedando. Ya pegué la orejita. Y le puse una florecita en la pancita.
Entonces, vamos a tejer la oreja. Para eso vamos a tejer 2 cadenas. 1, 2. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Luego tejo en la segunda vuelta una cadena y hago un punto bajo, un aumento. 6 veces. Ay, no es cierto, 3 veces. Y nos da un total de 9 puntos bajos. Ahí está, esta es la tercera. Y cierro. En la vuelta 3 vamos a hacer esto. Una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 3 veces, otra vez 3 veces. Y nos da un total de 12 puntos bajos. Ok. 2, 4, 6, 8, 10. Espérame, cometí aquí. Ah, sí. Son 2 puntos bajos, un aumento. Aquí. Y aquí va el aumento. Y cierro la vuelta. De la vuelta 4 a la 6 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo, remato y dejo estambre para poder unirlo a la cabeza. ¿Ok? Así que seguimos tejiendo y regreso. De la vuelta 4 a la 6. Ok, ya que tengo esto, voy a pegar el cartoncito que cortamos. Lo voy a pegar, a cortar, en la parte de enfrente, ay, de la orejita. Ok, sin pegar la orilla de la oreja. Entonces, voy a rellenar. Así. Y vamos a unirla a la cabeza. Ay, espérame. A ver. Y lo voy a unir. Ven en la vuelta 2, 3, entre la 3 y la 4, uno la oreja. Y que quede centrado al brazo, ya, para que quede así alineado a la mitad del cuerpo. ¿Ok? La uno y regreso. Bueno, es que es pellizquito abajo, pellizquito arriba. Así. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Lo coso más bien. Ok, miren, ya casi queda. Nos falta pegar la florecita aquí en la oreja. Van a decir, es que es demasiado. Es que así son las Catrinas. O sea, bueno, aunque, no sé, somos, bueno, yo soy como mucho de poner mucho. O sea, nunca es suficiente. Entonces, vean. Sí quedó, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos falta? Su colita.
Para la colita vamos a usar estambre blanco y voy a hacer 2 cadenas. Y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Cierro con un punto deslizado. Y hago en la segunda vuelta una cadena y tejo punto por punto. Son 6 puntos bajos y voy a hacer 12 vueltas de 6 puntos bajos. Pero ¿cuál es la diferencia? Vamos a voltear esto y antes de cerrar la vuelta vamos a cambiar el color. Voy a cambiar a color negro. Hago esto. Doblo la punta del color negro y cierro con color negro. Voy a cortar el blanco y voy a hacer un amarre. Así, y hago otro amarre. Y tejo unas 2 vueltas de negro. No, ¿o qué será? Se verá bien con una nada más y luego cambiar otra vez. 3. Ahí, espérame. 3, 4, 5 y 6. Ok, sí hago 2 vueltas de cada color. Entonces tejo de la vuelta 2 a la 12 punto por punto, pero cada 2 vueltas cambio el color. 2 de blanco, 2 de negro, 2 de blanco y así. Ok, lo tejo y dejo estambre para unirlo en el cuerpo. Ok, miren, ya quedó la colita. Y entonces vamos a ponerla aquí a mitad del cuerpo. Entonces hago esto y ya cortamos. Y ahora sí, ya quedó. Es que no sé si ponerle las lentejuelitas. Yo creo que ya es mucho. Entonces así la voy a dejar. El llaverito lo puedes colgar aquí en el centro. Y yo lo voy a dejar así. ¿Ok? Ok, vean, ya terminé. Espero que te haya gustado mi gato Katrina. Mide 15 centímetros hasta la cabeza y 2 centímetros de las orejitas, son 17. Espero que te guste, que compartas, que te suscribas si no estás suscrito. Bueno, pero si no estás suscrito, te invito a que entres a mi canal primero y veas todas mis creaciones y a ver si eso te anima a que te suscribas. Ay, una basurita. Espero que te haya gustado este tutorial y nos vemos en el siguiente tutorial. Regálame una manita arriba y un lindo comentario. Te lo agradeceré mucho para que YouTube me siga recomendando. ¿Ok? Hay cambios que tú puedes hacer. Hasta el color puede quedar en color negro y hacer los ojos en otro tono, pero quedaría bonito. ¿Ok? Nos vemos.